Si se puede, dos pesitos. Al centro, por favor, todos. Centro, centro, todos. Centro. Ya, vamos al centro. Izquierda. Hola. Uno por uno. Vélez. Ya. Bueno. Voy a presentar a este gran equipo que presenta el día de hoy Roma. Estamos emocionadísimos de que nos acompañe Fernando Grediaga, actor, Marina de Tavira, Alfonso Cuarón, director, Yalitza Aparicio, actriz, y Nancy García. Estamos realmente muy emocionados porque yo les digo, esta película va a pasar a la historia del cine, así que es un momento histórico para este festival poder presentar una obra maestra como Roma. Muchísimas gracias a todos. Bueno, yo quisiera que me comentaras el tema de la discriminación y el racismo, que es tan obvio y es tan doloroso en México. Es algo que de alguna forma la gente, lo hemos platicado, la gente no lo acepta en México, que hay racismo, que hay clasismo. Pero quisiera que elaboraras más sobre eso y que lo dijeras aquí en México, donde necesitas ser escuchado. Bueno, como mexicanos en la actitud mexicana, y estoy haciendo generalizaciones, no estoy hablando de cada uno de los mexicanos, es decir, hay esta tendencia de ser bien campechanos, donde nos sentimos incluyentes, ¿verdad? Si nos ofendemos mucho acerca de las actitudes racistas de otros países, ¿verdad? Con mucha razón apuntamos a las actitudes de Trump o las actitudes en el racismo dentro de Estados Unidos o hacia el racismo expresado hacia los mexicanos. Nos ofendemos mucho acerca de sus actitudes migratorias y eso con justa razón. Lo que pasa es que tenemos también la tendencia de no aceptar algo que es tan obvio que lo tenemos en las calles todos los días, que es el inmenso racismo que existe en este país. Ese racismo que es claro y evidente,
cuando se ve cómo está la distribución económica en este país. Eso ya lo deja en evidencia. Y yo sé que estos comentarios a mucha gente les ofenden y dicen que hable por mí mismo y que yo no vivo en México. Entonces, que por eso yo no me puedo dar cuenta de esas cosas. Eso es evidente ahí. Y es evidente ahora, por ejemplo, con la caravana migratoria. Los comentarios que han nacido de tanto público, así como ha habido unas muestras enormes de solidaridad, que son maravillosas, ha habido también unos comentarios que son idénticos a los comentarios de Trump acerca de los mexicanos. Esa actitud de que porque están cruzando ilegalmente entonces está mal. Esa actitud de la misma, cuando Trump dijo que los mexicanos éramos todos criminales, violadores, criminales, violadores, asesinos, no sé, es exactamente los mismos comentarios que gente está haciendo con respecto a la caravana migratoria. Entonces creo que hay una parte donde sí nos cuesta mucho trabajo culturalmente, no digo individualmente, es una generalización, aceptar ese enorme problema que es el racismo en este país. Y además un racismo donde el gran porcentaje, es que no son las minorías las que son oprimidas en este país, son las mayorías. Hay una parte clase mediera blanca que dice, es que México no es racista, es clasista. Como si ese comentario justificara lo otro, como si ser clasista no está tan mal, ¿sabes? Y cuando el clasismo es tan espantoso como el racismo, pero lo peor es que las dos cosas están totalmente conectadas en nuestro país. Y la verdad es esto, yo no estoy echando la culpa a México, es un problema mundial. Y se ve más y más, lo ves en Europa, que ahora se ha evidenciado tanto con el fenómeno migratorio que está sucediendo en la última década, pero en México sí hay una actitud de exentarnos de ese problema, ¿sabes? De esas actitudes. ¿De qué manera, Alfonso, consideras que esta película de Roma es una película, bueno, obviamente del cine mexicano, y de qué manera trasciende su propia nacionalidad? Esa pregunta, no sé, esa respuesta yo no sé si yo la puedo dar. Yo creo que cualquier expresión artística, por la función de ser, el hecho de ser eso, ya trasciende nacionalidades. O sea, porque el arte es una expresión humana. Y es una expresión humana que la maravilla es la diversidad de colores que tenemos en la humanidad. Y no me refiero solo a étnicos, me refiero a los colores culturales. Y esos colores, esa especificidad cultural enriquece totalmente la temática que cada artista presenta, pero el arte en sí pertenece a la experiencia humana. Bueno, leí también en una entrevista muy buena que te hicieron, de hecho muchas muy buenas, pero este dato me parece muy, muy interesante, que el Ivo fue quien te incentivó, quien te inició en la cinefilia, llevándote tanto al cine, y eso es algo muy hermoso que quisiera que nos compartieras. Bueno, sí, yo creo que de niño fui muchas más veces al cine con el Ivo que con cualquier otro miembro de mi familia, y quizá con mis hermanos más cercanos de edad. Pero sí, el Ivo era la que nos llevaba al Cine Estadio y al Cine Gloria en la colonia Roma. Había mucho más salidas con ella que con mi madre, que esos eran más eventos de fin de semana y generalmente era para ir a otras salas de cine, que era para ver los estrenos que estaban en el Cine de las Américas. Estoy hablando de historias buenísimas para casi todos ustedes. Eso quiere decir que lo que pasa es que antes las salas corrían programas dobles y triples y de películas que no necesariamente eran nuevas, sino películas que habían pasado
ya algunas veces pasaban películas ya dos décadas o 3 décadas viejas, y combinaban películas de todo tipo. Y entonces ella era la que, pues con ella salíamos al cine todo el tiempo, y era exponerse con una cantidad enorme de cine, de cine, porque también pasaba el cine de todas las culturas, en el cine de cartelera, el cine, lo que ahora serían el equivalente a los multiplexes, en las salas, o sea, donde iba el gran público. Una película de aventuras gringa podía estar conviviendo con una película, un drama francés, en un programa doble. Y entonces eso sí me expuso muchísimo a la experiencia fílmica. Bueno, ahora quisiera platicar del trabajo que hiciste con los actores. Hace unas horas platicabas con Pavel de que tú no le informabas a los actores pues el contenido total del guión, que les ibas dando fragmentos, y quisiera que los actores me comentaran cuáles fueron sus experiencias en este método de trabajo, que además bueno, tuvo un resultado extraordinario. Sí, efectivamente fue un proceso único, maravilloso y que implicó muchísimos retos para cada quien de diferente manera. Para mí en particular implicó el reto, bueno, explico un poco cómo fue el proceso. Nosotros no conocimos el guión, existía un guión perfectamente escrito, pero ese guión no nos lo dieron a los actores y entiendo que tampoco a nadie más en el equipo. Pero bueno, tanto los actores no lo teníamos, filmamos en continuidad absoluta, es decir, el día 1 es el día 1 de la película y así hasta el final. Y esto fue una maravilla, la verdad, fue como verdaderamente tener la experiencia de la vida de los personajes, como nosotros vamos descubriendo la vida día a día nosotros mismos, los personajes también, que es como, bueno, eso es lo que debe pasar siempre idealmente, digamos, eso es lo que es la actuación, pero en esta vez fue así, estrictamente cabal, quiero decir, ¿no? Y a mí en lo particular como actriz, el principio del proceso fue complicado, porque tenía que dejar de pensar como actriz o como usualmente ataco un personaje o una escena. Yo entiendo el cerebro del actor como bifrontal, que está como siempre el personaje y el actor, y están batallando para ver cuál gana y siempre queremos que gane el personaje. Y la forma en la que Alfonso trabajó con nosotros hizo que eso fuera así, es decir, logró apagar ese otro cerebro que es el que normalmente no nos ayuda a realmente vivir. Y para mí fue único, extraordinario y creo que incluso me hizo cambiar muchas de las cosas que entiendo como actriz. En mi caso desconocía totalmente el proceso que se lleva para hacer una película y al principio llegué a considerar que esta era una estrategia normal, el no tener el guión, era algo que algunos directores utilizaban. Esto en lo personal me ayudó porque no tenía que estar repasando todos los días mi guión o perfectamente qué es lo que tenía que hacer, simplemente iba viviendo la película como si fuera mi propia vida. En nuestra vida no tenemos ningún guión, no sabes realmente qué va a pasar al siguiente día, te vas sorprendiendo con cada momento y era lo que me fue pasando. Al principio sí tenía como era un temor y a la vez pena, porque era estar tú enfrente de la cámara y personas alrededor observando lo que hacías. Y era extraño porque pues todos te estaban viendo y poco a poco traté como de olvidar que habían más personas a mi alrededor y simplemente pensar que era yo sola en ese espacio con los niños, con las demás personas. Me transportaba a ese momento. Yo pienso que fue sumamente genial. Todo parte por la curiosidad de saber qué hacen en un casting, qué conlleva hacer una película, qué hacen ahí en el set.
Entonces fue a la vez como divertido porque pues no conocíamos el guión y como lo dice Yalitza, pues nunca hemos trabajado, bueno, nunca hemos hecho película, entonces desconocíamos cuál era la estrategia que llevaban los directores. Al principio sí pensamos que nos iban a entregar como un guión, o sea, un paquete así para aprendernos, pero no fue así y fue muy divertido, creo, porque en las tardes después nos poníamos a platicar de qué crees que pase mañana, qué crees que, o sea, íbamos planeando, pero pues generalmente nunca aceptamos, entonces era como lo divertido y justo eso, la curiosidad de saber qué iba a pasar con tu personaje, qué le iba a pasar al personaje de tu amiga. Entonces, gracias a esta experiencia nos hizo crecer humanamente, creo, porque la película envía muchos mensajes del valor, bueno, del valor que se le tiene que dar a las personas, y entonces pues fue sumamente genial y divertido. Fernando. Yo comparto claramente lo mismo que ellos. Yo conocí a Alfonso en un concierto de Radiohead en la Ciudad de México y se me quedó viendo muy raro. Y luego me habló 2 días después y yo trabajo en una compañía de discos, soy disquero. Y entonces pensé que me hablaba para pues, sincronizar canciones o contacto de algún grupo o algo relacionado a eso. Y me pidió castearme, yo no entendí qué era castear, y le tuve que preguntar qué era esa palabra, y ya me explicó, le dije que no había forma, yo me pongo muy nervioso cuando hablo en público, sudo, me agito el corazón, o sea, todo mal. Y pues me convenció, no sé cómo, yo le dije que no, y él dijo que sí, y yo dije que no, y él dijo que sí, y pues es Alfonso Cuarón, entonces pues, ¿quién era yo para decir que no? Y pensé que no iba a pasar y pasé ahí etapas, pruebas de vestuario y tal, y el día me dijeron que me había quedado, y el día que fui a escena por primera vez pensé que me iba a correr, obviamente, y que iba a quedar una gran anécdota, y no me corrió, no sé por qué, espero haberlo hecho bien, lo que siempre he dicho, lo digo con más groserías, pero es como quién soy yo para cagar una película de él. Entonces la seguridad que me dio pues fue que era él y que si él decidía que yo era el que tenía que hacer ese papel y que lo estaba haciendo bien, pues era que lo estaba haciendo bien. Entonces pues no sé si lo vuelvo a hacer porque pues, no me queda claro si fue él o fui yo el que lo hizo, pero la experiencia es maravillosa. No tengo parámetros, entonces esta experiencia de no había guión, como que todo el mundo o sea, los actores que conozco y tal, les parece sorprendente, pero como no hay parámetros y yo nunca lo he hecho antes, pues era lo normal, y así lo fuimos llevando y salió. Yo solo quiero decir que cuando la pregunta si fuiste tú, fui yo, lo mismo con todos, es que en realidad fueron ustedes. Yo solo estaba viendo lo que ustedes estaban haciendo. Me enteré por ahí, no sé qué tan cierta es la historia, me dijo Carlos, mi hermano, que tú le hablas porque fuiste y creo que las otras que nos vimos, te vistieron, ¿sabes? Te vistieron como el personaje, y te pusieron, porque todavía no te quise la barba, una barba postiza, y que le hablaste a Carlos, le dijiste, oye, yo no entiendo qué están haciendo, pero me disfrazaron de ti. El chiste. Lo que pasa es que el personaje es el de mi padre, que se parece mucho a mi hermano. A partir de eso, la verdad, todo el resto fueron ellos, porque yo nunca di indicaciones en grupo, solo les di indicaciones individualmente a cada uno de ellos, y todas eran informaciones contradictorias, de tal manera que no tuviese nunca un suelo seguro donde pisar, donde tuviesen que estar reaccionando en el momento, y eso lo estaban haciendo ustedes, eso era lo que era maravilloso. Y una vez más, nunca eran instrucciones en grupo.
Con los únicos un poco, porque como Yalitza y Nancy se conocen de toda la vida, son las mejores amigas, entonces ahí ya había un vínculo afectivo ya establecido, un poco como Diego y Gael en Tu Mamá, donde en realidad ahí sí hablábamos más en equipo, ¿verdad? Lo que pasa es que ellas nada más me soltaban carrilla todo el tiempo, entonces sí era difícil para mí. Luego, me llama mucho la atención la elección de hacer una película en blanco y negro. Me encantaría que platicaras un poco por qué tomaste esta decisión. Eso salió desde que la idea se manifestó. Ya estaba el blanco y negro y no la cuestioné. Fue de esas cosas que no cuestioné y continuó hasta el final. Lo que sí fue que quedó claro que no podía ser un blanco y negro nostálgico. Tenía que ser un blanco y negro del presente viendo hacia el pasado. Y por eso es un blanco, decidimos filmar en 65 milímetros, en formato digital, con la mejor resolución posible, nada de grano, con un rango dinámico increíble. Pero es una fotografía en blanco y negro que es muy, muy distinta a la fotografía del blanco y negro de antaño, que me encanta, es una cosa bellísima, esa calidad fílmica de negativo con sombras largas del blanco y negro tradicional, digamos. Lo que pasa es que aquí era importante no hacer una película que tiene los pies bien plantados en el presente para ver hacia el pasado. Otro tema muy importante es que tú llevaste a cabo la fotografía. Entonces tú te hiciste cargo de algo que, bueno, siempre lo habías hecho con el chivo, ¿no? Entonces también tuviste un aprendizaje ahí enorme, ¿no? Ahí fue, ahora sí fui fotógrafo por accidente, porque el chivo iba a ser la película, y como esta película estaba diseñada justamente de la manera que Chivo y yo siempre hemos querido hacer una película, que es comprar tiempo, tener el mayor tiempo posible. ¿Y eso qué significó? Que durante el momento de preparación extendimos el momento de preparación, y después del momento de rodaje extendimos el momento de rodaje, y quedó muy claro, como 2 semanas y media antes de empezar el rodaje, que entonces ya las fechas no empataban con las fechas del Chivo, porque ella tenía compromisos, entonces ya no la pudo hacer el Chivo. Y fue él el que me dijo, la tienes que hacer tú. Y entonces esa es la razón por la que la hice. Yo empecé como fotógrafo en la escuela, y después hice como fotógrafo en las horas marcadas, y después me he echado palomazos como fotógrafo en películas de otros cuates, y incluso en mis propias películas, y en casi todos he terminado rodando yo algunos días por distintas circunstancias, en algunas veces hasta una semana en algunos. Pero nunca había tomado el paquete como director y fotógrafo de un largometraje. Fue maravilloso tener un equipo como el de Javier Enríquez, que era el gaffer, o Francesco, el que era el asistente de cámara, pero también tener a Galo Olivares, que fue el que era una especie de colaborador fílmico. O sea, sí me interesaba tener que dentro del rol del operador estuviese esta gente que es un fotógrafo y ya tiene películas. Y me interesaba estar en el set con alguien con el que de pronto pudiese rebotar, ¿sabes? Tener su ojo, me sentía más seguro teniendo su ojo, además de que es un maravilloso operador de cámara. Otro de los elementos impresionantes, muchos impresionantísimos, es la recreación que haces de ese México de los años 70. Pero te quiero preguntar, te escuché también en la plática que diste en el guión, el hecho de que cuando tú estás haciendo una película y has hecho mucho cine en Estados Unidos, tú te cuestionabas el por qué todos estos grandes herramientas que tienes en el cine de Hollywood no se podían emplear en una película mexicana. Entonces me parece muy interesante que
lograste una cantidad de efectos y de maravillas realmente, ¿no? De la recreación, de efectos especiales. Me gustaría que hablaras un poco sobre esto. Sí, desde que se usaban en las películas de Hollywood que he hecho, que tienes la oportunidad de trabajar con estos juguetotes y estas grandes herramientas, yo lo que me cuestionaba no es necesariamente para hacer una película mexicana, pero sí para hacer una película, digamos, más autoral, más íntima. Y desde que la idea de Roma se manifestó, ya estaba la seguridad de que esas herramientas las iba a emplear, y me gustaba mucho la idea de emplearla porque en el cine mexicano por recursos nunca ha habido la posibilidad de usar esas herramientas en el contexto de la realidad nacional en una película mexicana. Y entonces la gran fortuna que tuve es trabajar con Eugenio Caballero, que es un gran diseñador de producción, pero que también tiene una gran experiencia trabajando con efectos visuales. Entonces la comunicación fue muy fácil porque sabíamos perfectamente lo que podíamos hacer, hasta dónde podíamos empujar la ambición de ver lugares que ya no existen. ¿Sabes? Eso no quiere decir, no solo son los efectos visuales, es las herramientas que ha tenido Eugenio para hacer grandes sets. Aquí hicimos no sé si han visto la película, pero todo ese cruce de Avenida Insurgentes, que son cuadras y cuadras, todo está construido, pero desde el inicio. O sea, no había ni pavimento, todas las banquetas están construidas, cada tienda está construida y decorada con mucha especificidad, basada en recuerdos y en fotografías de la época. Entonces era no solo la extensión, sino el detalle que tenía cada una de las tiendas, cada uno de la referencia también, la referencia de época que tenía. Incluso, o sea, los billetes de lotería son los billetes de lotería que estaban ese día donde sucede el escena, ¿sabes? Entonces era un acercamiento muy específico. Lo mismo sucedió después con el sonido, utilizar el Dolby Atmos en la mezcla más larga que he tenido y una vez más ahí sí fue transgrediendo las limitaciones de Dolby Atmos. Nunca se había hecho una película con tanta información en sus archivos como los Roma. Roma es la película más grande que ha hecho Dolby Atmos, ¿sabes? Y lo mismo el trabajo de postproducción de imagen en Technicolor, que ha sido también de las películas más largas que han hecho en la historia de Technicolor en cuestión de corrección de imagen. Pero me interesaba esas herramientas, no solo crecerlas, pero en una película mexicana. Bueno, está increíble la plática, pero vamos a abrir aquí una sesión de todas las preguntas que hay. A ver si van identificando nada más. Al hacer sus preguntas, se identifican en medio. No, bueno, Jorge Caballero del periódico La Jornada. Alfonso, esta película te exorciza los demonios de la niñez, esos recuerdos que tú tenías, el hacerla te exorciza de alguna manera. Fernando, me preguntaba eso, ¿cuándo te volviste actor, no? Te toca ser el malo en la película, ¿no? Así es. ¿Cómo la ves desde tu óptica pues, masculina, no? Y para las señoritas, piensan que hay una reivindicación acerca de la condición de la empleada, la importancia de la empleada doméstica. ¿Yo? Jorge, lo conozco nos conocemos hace casi 20 años. Yo tampoco sabía que era actor, igual que tú. Me parece que la película es una carta de amor de Alfonso a sus hermanos, básicamente. Me parece que es una carta de amor a la Ciudad de México también.
me parece que es una crítica mordaz a la desigualdad que persiste, a los ideales rotos de la Revolución Mexicana, que en esos años se mostró que pues todo lo que había pasado no había servido, que en 50 años las cosas no han cambiado del todo, de hecho no, pues prácticamente no han cambiado. Una crítica muy fuerte al machismo también, a cómo pasaban estas cosas. Estoy seguro que siguen pasando, pero creo que era más normal o cotidiano en esa época. Yo no había nacido en esos años, pero por lo que he hablado con gente era pues, hasta medio común que el papá de repente desaparecía. Entonces, pues sí, me toca hacer ese papel de malo, no sé si de malo, pero bueno, también Alfonso en otras ocasiones, en otras pláticas he escuchado cosas que dice y de repente Alfonso, o sea, debe ser algo muy difícil desde sus ojos, pues contar esta historia y pues también para mí, pues también fue difícil, obvio por la situación a la que me enfrentaba, que era atípica y compleja, pero también porque sí pensaba en algún punto que Alfonso estaba recreando una parte difícil de su vida a través de mí, y que además me decía muy en corto lo que pues yo debía estar sintiendo en ese momento, y que era la sensación que él pues, me transmitía, pero a la vez creo que él entendía a la persona, no justificaba, pero entendía a un adulto que se sentía sofocado y que pues tenía que irse de ahí para buscar algo más. Entonces, no sé, no acabo de entenderlo, no sé si algún día lo voy a acabar de entender, pero esa es un poco mi percepción del asunto. Bueno, yo creo que, bueno, esperamos que a partir de esta película se le dé el valor a las empleadas domésticas. Son parte de la familia, son personas, entonces lamentablemente clasificamos y no le damos el mismo valor a las personas, y esperamos que con la película pues se retome, bueno, seamos más humanos y valoremos a las personas. Y algo también que ha mencionado Alfonso, pues cada persona va a ir como llevándose este mensaje de acuerdo a sus experiencias, pero bueno, al menos en lo personal se trata de ver esa igualdad como seres humanos, de no hacer menos a alguien por su nivel socioeconómico, por su raza, por su género. Simplemente es aprender que cada quien, como por ejemplo las empleadas domésticas fuera de la casa también tienen una vida, pero al mismo tiempo están dentro de la casa donde trabajan, dando lo mejor de ellas y apoyando en todo. Además, agregando nada más que ojalá ahora sí se legisle, el trabajo de las empleadas domésticas. Y la pregunta del exorcismo, no, pues desde chiquito ha habido muchos y no han funcionado. Sergio Raúl López, de la revista Toma y del colaborador de La Jornada. Yo quisiera preguntarte, Alfonso, ¿qué se sintió viajar al pasado? Hasta un viaje en el tiempo y entonces poder, no es cierto, recuerdo lo de Gravity nada más. ¿Qué significa que sí, ciertamente 50 años después vuelven a aparecer los halcones en este país, este problema de la migración? O sea, como que justo en el recuento del 68, ¿no? De la matanza del 2 de octubre, ¿tú qué opinas de esta transición política electoral que pasa el país? ¿Y de qué manera en la película reflexiona sobre este pasado para espejar el presente, por un lado? Y el otro, tu opinión sobre el conflicto entre el Festival de Cannes y Netflix,
que pareciera que no quiere abrirse al futuro? Gracias. Cuestión de la película, la memoria, la película es, sí, la herramienta de la película es la memoria, pero la única manera de acercarte a la memoria es desde el punto de vista del presente, no hay otra manera, es imposible. Entonces, sí, la película, en realidad el comentario se acerca del presente, no acerca del pasado. El pasado a partir de una reflexión del presente. Lo que me queda claro, y más claro que nunca después de haber hecho todo, estar haciendo una película, pero además en sumergirnos, porque muchos del equipo de trabajo nos tuvimos que sumergir a archivos de época, a documentales de época, a estadísticas de época, es que la realidad mexicana no es que no haya cambiado, los problemas se han agudizado tremendamente. Esta transición política que estamos viviendo ahora, por un lado, si alguna reforma democrática realmente termina sucediendo, es una consecuencia de todos sus movimientos que se convirtieron en cicatrices durante tantísimas décadas. Digo, vamos a irnos hasta atrás a los ferrocarrileros y los médicos, y el cuartel de Madera, el 2 de octubre, el Corpus Christi, el levantamiento zapatista. Todos esos son los que han sido los pilares, se han dado los apuntes de una posibilidad de una reforma democrática. Ahora, ¿qué va a suceder? Yo tengo esperanza, por supuesto que tengo esperanza, quiero tener esperanza. Ahora esperemos que sí sea realmente una transición, una reforma, y que no sea nada más cambios de forma. El país definitivamente necesita cambios realmente sustanciales. Yo tengo mucha esperanza, pero pues vamos a ver qué sucede. Pues es que no creo que sea un Netflix contra Cannes, es conflicto entre dos modelos de mercado. Esos dos, mira, son conflictos de dos modos de mercado que están en momentos muy tempranos de conflicto, cada quien está poniendo sus posturas, y mira, yo estoy muy seguro que ese conflicto muy pronto se va, yo no sé muy pronto si va a tardarse meses, años, pero se va a resolver porque la historia sigue avanzando. Y por un lado, hay que entender que las plataformas son parte de lo que es el futuro y el futuro del cine. Y por otro lado, también las plataformas tienen que entender que hay una experiencia en los teatros que es fundamental para la verdadera experiencia fílmica. Yo creo que es algo que tiene que encontrar su balance. Gracias. Hola, buenas tardes. Lucero Calderón del periódico Excelsior. Alfonso, me gustaría saber, no sé si todavía vive el Ivo, sí, qué te ha dicho, si ya vio la película, qué te ha comentado, ¿no?, al respecto. Y también para ti, me gustaría saber, dentro de tu filmación, el rodaje, el proceso, ¿hubo una escena que te hiciera llorar, algo que te llevara a ese pasado de niño, a eso que hiciste? Y para las chicas, si me permiten, cuando se enteraron que Cuarón, el hombre que ganó el Oscar, quería dirigirlas, ¿qué pensaron? ¿Cuál fue su reacción? Gracias. En un principio, este casting para nosotras se realizó en nuestra comunidad, que es Tlaxiaco, Oaxaca, al cual nunca habían llegado a hacer un casting. Era algo extraño. Y simplemente acompañé a mi hermana, que era ella quien tenía esta inquietud de saber cómo se realizaba un casting. Estando en el momento, me dejó sola y insistió tanto en que pasara yo y le contara cuál era este proceso. Cuando pasó el tiempo, me hablan para ir a la ciudad de Oaxaca y posteriormente a México. En ambos casos había cierto temor por ir. Solo se mencionaba que iba a ser una película grabada en el Estado de México, mujeres con cualquier físico y sin importar la edad y
pues era sumamente extraño. No estoy familiarizada con esto. Así que mi familia se opuso en un momento a que yo asistiera. Se me dio esta oportunidad de ir acompañada con mi mamá en todo momento, igual para hacer a un lado esa idea de que se trataba de tráfico de mujeres, y pues desafortunadamente es algo común en varias comunidades. Y cuando conocí a Alfonso fue en México. La verdad no sabía quién era. Gabriela, cuando nos recibió, la productora, nos dijo el nombre del director. Solamente investigué como las fotos para que en el momento que llegara lo pudiera reconocer. Y cuando lo vi, pues creo que no investigué suficiente. Y hasta después me di cuenta de toda la experiencia que tenía. Y pues simplemente también fue esa calidad humana que él tiene, te brinda una tranquilidad, te da esa confianza como si fuera tu amigo de hace tiempo, que pues el estar en ese momento con él, que me pidió hacer una escena que ya la había yo hecho antes, y platicó conmigo pues de una forma normal, eso me convenció todavía más para aceptar cuando él me propuso esto. Sí, creo que nos ayudó mucho el no conocerlo, el no saber, pues sí, ¿no? El maestro que es. Yalitza me invitó al casting, ella ya estaba en México, pues pasé como los filtros y me invitaron a la Ciudad de México. Y pues como Yalitza ya estaba ahí, pues agarré y me fui, ¿no?, para México. Entonces, en el casting creo que ella ya me había comentado lo del director, pero igual no, como que nunca tuve ese interés de, o sea, ya había visto su película de Gravedad y todo, pero nunca me interesé. Igual cuando lo conocí, pues no, o sea, pero yo digo que fue eso, o sea, gracias a eso, cuando lo conocí, hicimos la escena, pues igual nos trató muy bien, nos dio como esa confianza y pues no, yo creo que eso eso me ayudó mucho el no conocer el maestro que es. Y algo también es que a Nancy, cuando le hice la invitación, no le dije para qué era, solamente le dije, llega a Tlaxiaco, traduce un texto a mixteco, porque ella fue mi maestra, ella lo habla y lo escribe. Desafortunadamente yo no lo hago, en mi comunidad se ha perdido esto y pues considero que es algo muy valioso para llegar a este punto. Y pues ella se presentó, casual, tampoco le dijeron en el momento que había quedado seleccionada, sino ya fue cuando iba en el carro que le dijeron, ¿sabes qué? Pues quedaste seleccionada. Y igual como pues tenemos una amistad desde más de 6 años, pues ella me decía, bueno, era la confianza que estabas ahí, que no te había pasado nada, y fui yo a conocer, estábamos las dos, y también porque yo le dije, oye, no estás haciendo nada en tu casa, vente a acompañarme. Pero sí, fue justo eso, oye, me dijo, pues venga, traduce, pues fui, pues así, o sea, es mi amiga, y ella ya estaba ahí, me dijo, oye, pues no me han hecho nada, creo que están esperando a las 2, no sé, pues ahí voy yo, ¿no? Fue bien padre, ha sido todo una aventura, una gran aventura. Nancy, como bien dice Yalitza, no solo interpreta a Adela, fue nuestra traductora al mixteco y asesora al mixteco, y también fue la maestra del mixteco de Yalitza, porque como bien dice, ella no entiende palabras, pero no habla mixteco, y se volvió, o sea, cuando vean la película, si no la han visto, van a ver que lo habla perfectamente, pero son de esas cosas que como actor sabes que difícil es integrarte en otra lengua, y además crear una interpretación en esa lengua. Entonces eso sí eran ellas dos trabajando por su lado haciendo eso. Entonces, sí, felicidades a ellas. Y la otra cosa era de que
Livo cuando vio la película lloró, y si la vuelvo a ver llora, pero no llora por su experiencia, llora porque le preocupan los niños en la película. Y la otra es, si hubo una parte de robar una escena en particular que te conmoviera y que hiciera llorar. Bueno, que me conmovieran, sí, había muchísimas escenas. Era de pronto muy extraño si estar confrontado con escenas que tú ya habías visto antes. Pero de hecho, las que más me conmovían eran quizá momentos en donde yo ni siquiera había estado, y Yalitza da unas, o sea, es que la manera en que Yalitza encarnó el personaje y entró con todo una expectativa y un dolor, es que sí era absolutamente conmovedor. Pero había momentos, como escenas con ustedes dos, que pues sí, era doloroso, digamos. Fue un proceso para mí muy extraño, y es algo que no me di cuenta hasta ya entrado al rodaje, porque cuando estás preparando solo estás preocupado en solucionar problemas, pero cuando empezó el flujo del rodaje me di cuenta que en realidad era una especie de dimensión desconocida donde estaba revisitando el pasado, y no siempre eso fue agradable. Buenas tardes, Antonio Castañeda de Hechos. Una es para Cuarón y otra para Yalitza. Cuarón, ¿qué trabajo introspectivo tuviste que realizar para, como bien dices, poder plasmar una historia familiar en Roma? Y Yalitza, sé que dejaste tu carrera como profesora, como pedagoga en tu comunidad, y ahora, ¿en algún momento te imaginaste que el haberle apostado a renunciar a ese sueño y ahora estar en el cine y a nivel internacional era algo así? Bueno, no lo abandoné, era recién egresada de la carrera, tenía si acaso el mes de que había terminado y me encontraba en ese proceso de buscar trabajo. Como ustedes saben, en México no es como que tan fácil de que sales de la universidad y ya tienes trabajo. Entonces estaba como en ese momento de buscar dónde podía trabajar y apoyar económicamente en mi casa. Y pues cuando Alfonso me brindó esta propuesta, igual lo pensé y dije, bueno, no tengo trabajo, no estoy haciendo nada, pues aprovecho como que este tiempo de conocer y realmente cómo se realiza una película, y es algo que estoy muy agradecida, y también valoro demasiado el trabajo que hizo todo el equipo. Es como es algo que se hace en conjunto. Si alguno hubiera fallado desde la limpieza, los choferes, quienes te alimentan, cámara, maquillaje, algo hubiera fallado, no se tendría como este resultado, pero pues eso lo conocí ya estando en este proceso, ¿no? Muchos en mi persona lo desconocía, antes solamente era ver la película, ni bien terminaba me iba, ni siquiera me detenía a ver los créditos. Y pues yo amo mi profesión, creo que es algo que también me ayudó en la película. El convivir con los niños es algo que a mí me ilusiona demasiado. Siento que es una etapa tan maravillosa que ellos te enseñan demasiado. Es algo que se va dando mutuamente, les enseñas, pero también aprendes cosas, sobre todo de ser más humanos con ellos. Tienen más esta inocencia. Muchas gracias. Damos por terminada la conferencia de prensa. Agradecemos. ¿Cuál era la otra persona? ¿Qué trabajo introspectivo tuvo que usted realizar para poder plasmar algo tan personal en esta película? Una historia de su familia. No, fue un proceso de muchos meses de... Mira, en casi todas las películas que he hecho siempre ha habido mucha investigación. En Gravity es obviamente toda la investigación tecnológica, científica, y después de cómo solucionar la película. Entonces era pláticas con muchos científicos, explorar archivos de la NASA, archivos de fotografías por todos lados, hablar con físicos acerca de cómo funciona la cero gravedad, etc. En Hijos del Hombre era toda una investigación sociológica.
con mucha gente, gente muy sabia en esas materias. Aquí es la primera película donde no hablo con nadie, porque la herramienta era mi propia memoria. Y fueron meses y meses y meses de indagar dentro de esa memoria. Después cotejar esas memorias con Livo, en donde ella enriqueció esas memorias, me regaló, me ofreció nuevas memorias, las suyas, sobre todo de esas partes que yo no conocía, porque para mí sus memorias dentro del contexto de la burbuja familiar, mi casa, mi colonia, mi calle, aunque no hubiese estado en esos momentos, eran muy familiares. Lo que fue un gran descubrimiento fue la vida social fuera de esa burbuja, en donde me cayó el 20 de una manera muy brutal. Qué poco conoces muchas veces a la gente que más amas. Y me refiero en general, porque eso lo puedo extender a mis padres, en el sentido de que tenemos muchas veces una relación muy funcional con la gente que queremos y no nos detenemos a pensar en ellos como hombre o como mujer, con necesidades, con deseos. Y en el caso de Livo, que es el personaje de Cleo, que es una mujer, y no solo una mujer, es una mujer que viene de un contexto social con muchas carencias, y encima de eso, con un bagaje indígena en un país que eso está despreciado. Entonces, son cosas, porque han crecido conmigo toda mi vida, entonces son cosas que yo realmente no consideraba. O sea, estaban frente a mí, pero no realmente las tomaba en cuenta. Entonces, todo eso fue parte de la labor de esa que dice introspectiva, y fue introspectiva y en ese sentido, hasta el momento del fin del rodaje, porque una vez más, nadie tenía el guión. Eso quería decir que todos tenían que acceder a mis propias memorias para tener la información de las necesidades del set. Pues muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles a Fernando, a Marina, a Alfonso, a Yalitza, a Nancy. De veras ha sido una plática extraordinaria. Muchísimas gracias, Alfonso. Sé que has estado, bueno, todos han estado en un tour mundial impresionante. Significa muchísimo para nosotros que esta vez, que esta película se ve aquí en Morelia, esta película de veras impresionante para la historia de México, que se ve aquí. Es un momento histórico para mí, una película que además, pues, a mí en lo personal también me toca mucho, me fascina. Tú lo sabes, yo conozco toda la historia y bueno, decirles que realmente estamos muy orgullosos, muy agradecidos con su tiempo y yo fascinada escuchando las historias de cada uno de ustedes. Muchas gracias.